México, 1910. Imagínense una tierra llena de belleza, pero también de mucha inquietud. Por 30 años, Porfirio Díaz gobernó. Trajo algo de progreso, sí, pero a un costo muy alto. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres, más pobres. Robaron tierras y silenciaron voces. Esta era la realidad para millones. La gente, cansada de la injusticia, anhelaba un cambio. Querían su tierra, su dignidad, su libertad. Este deseo de una vida mejor plantó las semillas de la revolución. Era una lucha que estaba a punto de estallar. Un joven reformador, Francisco Madero, se atrevió a desafiar a Díaz. Él convocó a elecciones, a la democracia. Esto encendió una llama en los corazones de los oprimidos. Finalmente, habían encontrado una voz. El llamado al cambio de Madero resonó por todo México. En 1910, desafió a Díaz en una elección. Díaz, con miedo de perder su poder, encarceló a Madero. Este acto desató las llamas de la revuelta. Desde el norte, hombres como Pascual Orozco y Pancho Villa tomaron las armas. En el sur, Emiliano Zapata reunió a campesinos exigiendo una reforma agraria. La lucha había comenzado. Díaz, abrumado por la rebelión, huyó del país en 1911. Madero, liberado de la prisión, se convirtió en presidente. Sin embargo, la paz duró poco. La revolución había desatado una tormenta de diferentes visiones para México. Cada líder tenía su propia idea para México. Madero, idealista pero ingenuo, luchó por unir a la nación. Zapata, un defensor de los pobres, luchó por la redistribución de la tierra con su ejército campesino. Quería justicia para los campesinos. En el norte, Villa, un líder carismático pero despiadado, comandaba una fuerza poderosa. Luchó contra la injusticia y por el hombre común. Las batallas se desataron por todo el país. Cada facción buscaba imponer su voluntad. Trágicamente, el gobierno de Madero duró poco. Fue traicionado y asesinado, hundiendo a México en un caos aún mayor. La revolución, ahora una lucha por la supervivencia, se volvió aún más compleja. La Revolución Mexicana fue una época de grandes trastornos, marcada tanto por la esperanza como por el derramamiento de sangre. Duró casi una década, cobrándose innumerables vidas. Finalmente, en 1917, se redactó una nueva constitución. Este documento, aún vigente en la actualidad, consagró muchos de los ideales de la revolución. Prometía la reforma agraria, los derechos de los trabajadores y una sociedad más justa. Fue una victoria, ganada con esfuerzo y empapada en la sangre de innumerables mexicanos. La revolución, aunque imperfecta y violenta, transformó a México. Despertó un sentido de identidad nacional y allanó el camino hacia un futuro más democrático, aunque imperfecto. Su legado es complejo, un recordatorio del costo humano del cambio.